Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, amigos. Es un hermoso tiempo que el Señor nos da para poder compartir este tiempo de bendición, de adoración, de alabanza, de escuchar la palabra, de orar juntos. Qué hermoso que podamos en este día, que es el día del Señor, poder estar unidos, poder estar reunidos de esta manera para poder glorificar el nombre de nuestro Salvador. ¿Cómo están, amados hermanos? Qué grato volver a encontrarnos en el día de hoy. Qué hermoso poder juntarnos, reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor y también para agradecer sus bondades, sus misericordias, agradecer su protección hacia nosotros, agradecerle que no nos deja faltar nada, que podemos estar bien, protegidos por su mano poderosa. Alabemos y glorifiquemos su nombre en este momento que Él nos permite tan hermoso poder estar juntos alabando y bendiciendo su nombre. Antes de ir a la palabra, vamos a cantar juntos. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí. Millones de ángeles no
Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer un versículo. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué hermoso texto y qué profundo, qué mensaje. En este mundo, en esta tierra, somos peregrinos, estamos de paso. El sentido de la palabra peregrino significa justamente que estamos de paso en esta vida mortal para la vida eterna o para la eternidad. Entonces, como peregrinos en esta tierra, como que estamos de paso, seguramente llegamos en muchas ocasiones a encrucijadas. La palabra encrucijada significa donde se cortan, donde se cruzan dos o más caminos, pero también tiene otro significado e implica situación difícil en que no se sabe qué conducta seguir o qué decisión tomar. ¿Qué debo hacer? Y creo que muchos, creo que todos, en algún momento llegamos a una de estas encrucijadas en nuestra vida. Necesitamos saber qué hacer, necesitamos saber qué decisión tomar, qué camino seguir, tal vez pensar si estamos siguiendo el camino correcto, si estamos haciendo lo que debemos. Allí es donde la palabra de Dios interviene. Aquí el Señor, a través de este versículo, nos da una pauta maravillosa. En primera instancia, el consejo de Dios es que debemos parar, debemos detenernos. Dice el texto, paraos en los caminos. Debemos detenernos. No podemos seguir adelante si no tenemos la seguridad de cuál sea la dirección correcta. Si seguimos avanzando en una dirección que no es la correcta, que es la equivocada, pues nos vamos a alejar cada vez más del lugar a donde queremos llegar o donde nos hemos propuesto llegar. Por esto es bueno que en nuestra vida podamos detenernos. Cuando tengamos alguna de estas situaciones, hacer caso al consejo de Dios en su palabra y poder pararnos, poder detenernos, porque si seguimos, seguramente vamos a tener problemas, dificultades, dolores, angustias, temores. Y creo que no queremos, nadie quiere que realmente pase esto en nuestra vida. Entonces debemos, ante este primer consejo, detenernos, parar en el camino. Cuando tenemos una duda, cuando no estamos seguros, debemos detenernos, como dice la palabra del Señor. La segunda cosa que dice Dios en este texto es mirad. Debemos mirar. Aquí mirar no significa solamente poner la vista en algo, sino más bien quiere decir considerar un asunto y tomar, antes de tomar una decisión, una determinación, meditar sobre ello. Prestar atención, considerar la situación. Y esto es algo que también debemos hacer. Qué importante para nosotros que frente a estas cosas que son comunes en nuestra vida y que seguramente a todos nos pasan, podamos seguir el consejo de la palabra del Señor. En el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Que tengamos que considerar, tengamos que mirar con atención, prestar atención, considerar qué es lo que debemos hacer. En el camino de la vida solo hay dos destinos nada más. El de la salvación a través de la obra de Jesucristo para llegar a la presencia de Dios y la perdición, es decir, la muerte eterna, que es el castigo eterno, junto a Satanás y a sus ángeles y demonios. Para alcanzar la salvación solo tenemos un camino. Pero para llegar a la perdición hay muchos caminos que salen y muchos caminos que en esas encrucijadas se muestran. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Hay un dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma. Tal vez esto está tomado de lo que de alguna manera se entendía que el Imperio Romano había hecho tantos caminos para poder mirar y controlar un imperio tan vasto, tan grande como lo era,
Pero el significado que se le da a esa frase tan popular es que en realidad cualquier dirección que tomemos, religiones humanas, filosofías, aún nuestra propia manera de pensar, evidentemente nos puede llevar por un camino que nos aleje totalmente de lo que Dios tiene para nosotros. Esto realmente no es verdad de que todos los caminos conducen a Dios, de que todos los caminos conducen a la presencia de Dios. Hay un solo camino que nos conduce a Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, nos hemos desviado, nos hemos apartado del camino de Dios. En el libro de Proverbios, un proverbio muy conocido, 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que aunque a nosotros nos parezca que está bien, que es nuestra forma de pensar o que nos gusta tal o cual cosa, si realmente hemos meditado y considerado la determinación que debemos tomar, debemos saber a dónde queremos llegar. El camino que emprendemos tiene mucho que ver con el destino que queremos, al que queremos llegar, arribar. Y si el destino que queremos disfrutar es la salvación, es la vida eterna en la presencia de Dios, no podemos tener este concepto, sino debemos saber que hay un solo camino que realmente nos conduce al Señor. Nuevamente vamos al texto, a la palabra, y dice Dios, preguntad cuál es el buen camino. Porque la persona puede estar desorientada, puede que en realidad no sepa qué camino debe tomar. No es muy fácil a veces cuando la persona no tiene conocimiento de Dios, que pueda saber realmente qué decisión debe tomar para que pueda realmente encaminarse bien. Entonces surge el interrogante, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Quién me puede dar una respuesta confiable en relación con esto? No sé, yo creo que si nos cuestionamos el hecho de que debemos preguntarle a las personas a ver qué conviene o qué me conviene o no hacer, el ser humano por sí mismo en realidad no sabe. Su mente, su corazón, muchas veces está muy convulsionado por todas las cosas y alternativas que este mundo cambiante le ofrece en forma permanente, ¿o no es así? Y nosotros mismos, nuestra misma forma de mirar las cosas y nuestra propia inestabilidad emocional, a veces creemos que esto es bueno y mañana creemos que es malo. Creemos que esto nos sirve y mañana no nos sirve, es algo que lo desechamos. Es un movimiento constante, qué difícil sería pedirle a una persona que está en un estado de inestabilidad permanente como el mundo está en este estado, preguntarle qué es lo que nos conviene hacer. Creo que el único camino confiable a quien le podemos realmente consultar es a Dios, porque en realidad Él es el que ha propuesto el camino que nos conduce a su presencia y a la salvación. Tenemos una seguridad, que así como dijimos que el mundo cambia y nuestra manera de pensar, nuestras emociones son permanentemente cambiantes, Dios no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No solamente esto, sino que su palabra es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Sus promesas son fieles, son verdaderas. Hay una expresión de Job que la quisiera leer, que es muy interesante. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Qué hermoso saber que sí, en Él podemos tener el consejo, podemos tener realmente la palabra que necesitamos para tomar la decisión correcta y encaminarnos de la manera que debemos hacerlo. Cuando hablamos del buen camino, porque dice que preguntemos por el buen camino, Dios al buen camino lo llama las sendas antiguas. Y podemos preguntarnos por qué se refiere como a las sendas antiguas. Porque en realidad este buen camino o estas sendas antiguas están relacionadas con su palabra, con sus mandamientos que Él estableció desde el principio. Él estableció desde el principio su voluntad y la reveló a los hombres para guiarnos por la senda de la vida, para que podamos saber el camino en que debamos andar. Son los principios y valores, los fundamentos de toda moral
que realmente los podemos llamar como la senda antigua, aquello que Dios ha establecido, y no nos cabe duda que podemos afirmar que este es el camino que entonces debemos tomar. En este tiempo en el que vivimos hoy, Dios sigue hablando a través de su palabra escrita, pero dice la misma palabra escrita que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el buen camino que nos lleva a Dios. Él lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie llega a la presencia de Dios si no es por mí. Qué importante poder entender entonces que sabemos bien a quién podemos preguntar, sabemos bien cómo realmente preguntar por las sendas antiguas es ir a Dios, es ir a su palabra, es ir a Jesucristo, quien ha sido constituido como el camino que nos lleva a la presencia del Señor. El próximo tema que desarrolla aquí de alguna manera el Señor en este versículo es que dice, y sigue diciendo el texto, y andad por él. Una vez hallado el buen camino, debemos andar por ese camino. Debemos ponernos en marcha en ese camino. Es la experiencia de vivir en Cristo. No es solamente algo que podemos pensar, no. Es realmente vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que el Señor nos enseña y nos revela a través de su palabra. El apóstol Pablo llegó a decir, para mí el vivir es Cristo. Y en otro momento dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando exhorta a los creyentes, dice, de la manera que recibieron a Cristo, ahora vivan en Él. ¿Qué le parece? Qué importante ahora no solamente conocer un camino, sino vivir este camino. Transitar este camino a través de nuestra propia experiencia cristiana y poder realmente vivir en armonía con lo que Dios realmente nos enseña en su palabra. Tenemos que comprender que esto es lo que Dios quiere y que de esta manera verdaderamente vamos a poder lograr el resultado, el final de bendición. Termina ese versículo diciendo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dijimos hace un momentito que Jesús es el camino. Y este mismo Jesús que dijo que Él es el camino por el que debemos andar, vivir, transitar hacia la patria celestial, hacia el reino de Dios, Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí es donde vamos a tener el verdadero descanso. No estamos hablando del cansancio físico, sino estamos hablando de ese agotamiento interior que está en nuestra alma. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el versículo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bendición más hermosa que podamos realmente abrir nuestros corazones, creer en el Señor, recibir al Señor en nuestra vida, sabiendo que no hay otro camino. Si en este momento estamos en alguna de esas encrucijadas, pues debemos detenernos, debemos mirar, debemos considerar, meditar, reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. Debemos verdaderamente entonces preguntar por el buen camino y sabemos a quién debemos preguntarle. Debemos ir al Señor, debemos ir a la palabra de Dios para que el Señor nos muestre, nos guíe, nos ayude, para que podamos tener una verdadera experiencia espiritual gloriosa, para que podamos retomar ese camino de bendición, esas sendas antiguas, que no es otra cosa que la palabra de Dios por la que debemos hoy realmente vivir. Que el Señor nos ayude. La bendición será que hallaremos el descanso, que podremos realmente vivir una vida de paz y de bendición en las manos del Señor y guiados por el Espíritu del Señor en este camino que debemos seguir hasta que el Señor nos venga a buscar. Dios quiera que aquellos que han escuchado la palabra, si somos creyentes, también podemos llegar a una de esas encrucijadas. También podemos llegar ahí a un lugar donde hay carteles que tal vez indican distintos rumbos,
pero no saquemos los ojos de la palabra del Señor. Y si en algún momento nos hemos extraviado, volvamos a la senda antigua, volvamos al buen camino, dice la palabra, para poder llegar al destino que el Señor nos ha preparado, que es la salvación de nuestras almas y la gloria eterna. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Si hay alguien que tiene el deseo de recibir a Cristo, abra su corazón y busque al Señor de todo corazón. Reciba a Cristo en su vida y encontrará el verdadero camino, el único camino que nos conduce a la presencia de Dios y a la salvación. Vamos a seguir alabando al Señor, vamos a seguir cantando, adorando el nombre del Señor junto a nuestros hermanos, todos unidos, dándole gloria y honra al nombre del Señor. Amen.
Qué maravilloso poder escuchar la palabra del Señor, la palabra de vida que toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, que nos hace caminar en su camino, que nos guarda en santidad. Le damos gracias a Dios por su palabra. Y ahora, antes de que el pastor termine, haga la oración final, vamos a poner delante de la presencia del Señor algunas peticiones. Si usted está ahí en su casa y quiere presentar la petición delante del Señor, hágalo porque este es el momento oportuno para hacerlo. Yo quiero poner delante del Señor a todos esos hermanitos de nuestra congregación que están pasando por una prueba, por una dificultad. Oramos por ellos. No los nombro a todos porque tengo temor de olvidarme de alguno, pero los conocemos todos. Así que vamos a estar orando por ellos para que en el transcurso de la semana próxima podamos ver cómo el Señor va librando, va sanando y va recuperando a cada uno de nuestros amados hermanos. Y lo que también quería poner delante de la presencia del Señor y quería que oráramos, esta mañana tuvimos la oportunidad de ver algunas imágenes, ¿no?, del techo de nuestra iglesia que tanto nos preocupa y nos angustia, pero bueno, también sabemos que la casa es de Dios, que tenemos un Dios rico y poderoso, así que estamos tranquilos, confiando, sabiendo que el Señor nos va a ayudar para que podamos arreglarlo o poner un techo nuevo. Siempre Él nos da lo mejor. Así que vamos a estar orando por nuestros hermanos que están pasando por enfermedades y dificultades, y vamos a estar orando también por nuestra amada iglesia para que pronto la podamos tener arreglada y para que cuando termine la pandemia ya podamos reunirnos en nuestra casa que amamos y que el Señor nos dio. Así que estemos todos en oración. Y ustedes pongan delante del Señor también todas sus peticiones. Vamos a estar entonces todos orando en este momento. Tenemos nuestras peticiones en nuestro corazón que Dios ve. Dice que el Señor ve hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que toda petición podamos ponerla en este momento en la presencia de Dios, que sane a los que están enfermos, que el Señor levante a los que están debilitados y que la gracia de Dios pueda estar bendiciendo cada familia, cada hogar, que la gracia del Señor pueda estar supliendo toda necesidad, porque de Él procede toda bendición. Y que el Señor obre en nuestro templo, que es la casa de Dios, que es nuestra casa, y que el Señor en su momento, en su tiempo y de la manera que Él lo crea conveniente, esté proveyendo todo lo necesario para que podamos restaurarla. Todos unidos vamos a estar ahora en oración. Señor, te damos muchas gracias por este momento en el cual podemos, Señor, ir a ti en oración, sabiendo que tus oídos siempre están atentos a las oraciones de tus hijos. Señor, tú conoces los corazones de cada uno, conoces las peticiones, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que están pasando por distintos momentos de dificultad, de enfermedad, que pongas tu mano poderosa, Señor, que tu gracia pueda estar obrando con sanidad, con liberación, con fortaleza de espíritu, Señor, renovando, bendiciendo cada hogar y familia, que, Señor, tú proveas y, Señor, que estés supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, ayúdanos. Sabemos que hay que reparar, Señor, el templo, tu casa, pero sabemos, Señor, que tú eres el Dios del oro, de la plata, y sabemos que tú proveerás, Señor, todo lo necesario para que podamos hacerlo y para que cuando el tiempo de la pandemia termine podamos reunirnos, alabarte, glorificarte en ese lugar que tú has preparado, Señor, para que nos podamos reunir y bendecir tu nombre. Señor, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo, desde ya dándote gracias por todo, para gloria, para honra y alabanza de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Que el Señor los esté bendiciendo ricamente. Gracias a Dios por este hermoso tiempo que nos ha permitido disfrutar, gozar en comunión, alabar su nombre. Que el Señor pueda estar obrando en esta semana que comienza, dándonos una semana de bendición. Que cada día podamos ver la mano de Dios obrando con poder, con gracia, con misericordia. Amén. Hermanos, les amamos en el amor de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga ricamente.